Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Carlos, por haber aceptado esta invitación. A modo de contexto y dándote tal vez una justificación de por qué esta invitación, de por qué estamos aquí, voy a contar un poco, muy rápido, de qué estamos hablando. Claramente uno de los pilares esenciales del plan operativo de MEDERI y también de la estrategia corporativa tiene que ver con la comunicación en salud. Pero cuando hablamos de comunicación en salud, como bien sabes, pues eso tiene muchos aristas, es un nombre muy general para diferentes aspectos de la comunicación. Es así como nosotros tenemos claro que tenemos todo un asunto importantísimo que desarrollar con la comunicación interna, con nuestros propios colaboradores, entre los propios servicios, con nosotros mismos. Y eso es un mundo en sí mismo para tener el estilo y el enfoque que queremos tener siendo médicos. También una comunicación importantísima es la comunicación externa, comunicación que es como la ventana del mundo y es como queremos que nos vean, también como nos ven, pero teniendo claro cómo nos ven, como quisiéramos ser vistos. Se mezcla ahí en una trama muy casi que no se puede zafar una de otro del mercadeo y de la misma comunicación, entendiendo los diferentes públicos, cómo nos ven y cuál es ese camino que toca recorrer entre cómo nos ven y lo que uno quisiera. Y la externa, pues claramente esa comunicación externa de la que estoy hablando tiene canales que son muy conocidos, las redes sociales, la prensa, la imagen misma, la imagen corporativa, todo lo que las noticias que generamos, ese tipo de cosas. Hay una tercera comunicación muy importante que es la comunicación externa pero intrahospitalaria, que es la que no tenemos con gente, digamos, N que está afuera, sino con gente de carne y hueso que estamos viendo en nuestro día a día y en nuestro volumen son enormes. Estamos hablando de más de 4.000 personas diariamente, las vemos a la cara dentro de nuestros hospitales. Con ellos y sus familias y los visitantes, los mensajes son otros. Con ellos la comunicación claramente busca unas cosas, pero la manera, los canales que utilizamos son distintos. Pero ninguna de las tres, tal vez la última un poco más, pero ninguna de las tres tiene realmente la lupa a lo que es la comunicación en salud. La comunicación en salud es un arte. Los médicos tenemos un defecto de crianza, digamos. No nos enseñan a hacer comunicación en salud. Pero sin embargo, todos los que contratan médicos dan por hecho que los médicos saben educar y comunicar en salud. No hay nada más falso que eso. La comunicación en salud se estudia, la comunicación en salud tiene unas técnicas, la comunicación en salud utiliza muchas cosas del mercadeo tradicional, pero traído al mercadeo social es diferente. La comunicación en salud además es explícita, pero también implícita, como veremos con Carlos. ¿Y por qué lo hemos invitado a él? Porque él, con una visión de periodista, con una mirada crítica, real de lo que hacemos o lo que no hacemos, porque todo es mensaje, ¿no? Hacer o no hacer. Nos va a ir narrando desde su visión de periodista, pero obviamente súper entrenado en salud, de cómo uno termina comunicando aunque uno no quiera comunicar, porque así es la cosa. Y no somos no solo las entidades de salud. Por eso es tan importante, por ejemplo, el líder de opinión. Comunica el artista, comunica la estrella, comunica el famoso, comunica todo el mundo. Para bien y para mal. También comunican cosas a veces que no queremos, pero como nosotros debemos saber leer el entorno como una entidad de salud y saber movernos en eso. Entonces, hablemos entonces, Carlos, en realidad de comunicación en salud, de cómo en realidad uno puede transmitir lo que quisiera que le llegara el mensaje, porque el mensaje, no como cuando estamos en una parte primaria que le dicen emisor, mensaje, receptor, eso pues ya no existe, porque realmente los mensajes son una construcción conjunta y lo que la persona, el receptor, que antes de llamar receptor, realmente es un interlocutor y lo que hace es que apropia, pero que apropia, lo que uno no quiere que apropia, no, apropia lo que él, de acuerdo a sus procesos mentales, considera que es de utilidad para él. Entonces,
estamos en unos niveles de comunicación distintos. La comunicación en salud entonces es esencial porque los pacientes no son sujeto de atención, no son objeto de atención, sino sujetos activos y vivos con los cuales debemos interactuar. Ese cambio tiene importante para todo el personal de salud. Ese cambio es el que permite que aunque uno sea muy bueno, el otro no esté nada receptivo a uno o por el contrario esté absolutamente receptivo a uno. Muchas gracias, Carlos. Doctora Marta, qué grato estar nuevamente acá. Yo quisiera hacer una reflexión inicial antes de que comenzáramos. Mi experiencia fundamentalmente ha sido en el periodismo, de suerte que yo lo que aspiraría de esta conversación es más que traer recetas asentadas, es construir con ustedes, con su experiencia, cómo podemos, a partir de la intersección de dos conocimientos distintos, procurar ese objetivo común que es la mejor comunicación de la institución y del personal de la institución con los pacientes. Y le propuse a Jackie y a la doctora Marta Ospina, le propuse que abordáramos como dos dimensiones. Entonces, y que lo hiciéramos a modo de conversatorio, combinándolo con algunas imágenes que traje para que todos, repito, todos dialoguemos sobre ellas. Entonces, lo que le propuse a Jackie es que si hablábamos en un primer momento como la comunicación de la institución o del personal médico a la comunidad, porque van a ver el impacto que esto tiene, trae muchas historias sobre el particular, y en un segundo lugar ya la comunicación íntima médico-paciente, pero está colado desde la perspectiva de la comunicación del entrevistado y el entrevistado para ver qué surge de eso. Y obviamente hay algunos datos que he recabado en mi trayectoria sobre algún punto en el que hay algunas lecturas sobre eso. Entonces, pues Jackie, muchas gracias. Gracias, doctora Marta, por esa invitación tan generosa. Gracias a ti, Carlos, por estar aquí y por compartir todas estas experiencias. Bueno, tú llevas muchísimos años haciendo periodismo histórico en el tema de salud y has tenido un conjunto de entrenamientos al respecto. Te has aproximado al método científico y has explorado de muchas estrategias de comunicación. ¿Estoy en lo correcto? Sí, he procurado darle teorizar un poco sobre mi oficio diario o basar mi oficio en la evidencia. Muy bien. Entonces, en ese sentido, esta primera fotografía que nos traes hoy nos está mostrando un escenario bastante fuerte. ¿Qué nos podrías contar de esta historia? Y yo pido a mi puede que no, esta es una pintura, no es precisamente la más famosa de ese personaje, pero yo les pregunto si les ocurre quién puede ser ese personaje. La doctora Marta me puede decir que hay aumento para el que ahí viene. ¿Quién es el autor de esa pintura? No, ¿quién es el personaje que está ahí? ¿Quién es el personaje que puede estar ahí? ¿Quién? No. Bueno, este es un personaje literario. Obviamente es una representación de un personaje de la literatura muy famoso. Voy a leer el parrafito donde ocurre ese acontecimiento. Dice: cuando el médico llegó al lado del infeliz Werther, lo halló todavía en el suelo y en un estado deplorable. Latía el pulso aún, pero todos sus miembros estaban paralizados. Había entrado la bala por encima del ojo derecho, haciendo saltar los sesos. Le sangraron de un brazo y corrió la sangre. Todavía respiraba. Unas manchas de sangre que se veían en el respaldo de su silla indicaban que consumó el suicidio sentado delante de la mesa donde escribía, y que en las convulsiones de la agonía había rodado al suelo. Se hallaba tendido boca arriba, cerca de la ventana, vestido y calzado, con frac azul y chaleco amarillo. ¿Por qué traje esta imagen para comenzar nuestra conversación? Cuando Goethe publicó Las aventuras del joven Werther en 1774, la novela fue un éxito, pero también fue letal, porque el suicidio que acabo de relatar fue imitado por una gran cantidad de jóvenes alemanes. Desató una ola de suicidios y generó preocupación sobre
una primera reflexión sobre el efecto de la comunicación en las personas. Entonces, si quieres, pasemos a la siguiente diapositiva. Y resulta que hacia el año 1974, un psicólogo estadounidense, David Phillips, se hizo a la tarea de averiguar qué pasaba con los suicidios, con el reporte de suicidios en los medios de comunicación. Y a lo largo de 10 años tomó las portadas del New York Times y mirar qué suicidios publicados en primera página. O sea, qué pasaba tras la publicación de suicidios de personas célebres en los medios de comunicación. Por ejemplo, cogió el caso de Marilyn Monroe y encontró que hubo un exceso de suicidios de 300 personas después de que salió el tema portada. Y después, a ustedes que les gusta tanto el chisme también analizó el caso de Stephen Ward. Este tipo tiene una historia muy curiosa, porque Ward era un proxeneta, era artista, osteópata, y el tipo lo acusaron de proxeneta, que le llevaba a prostitutas y modelos a funcionarios, a altas personalidades. Bueno, el hecho es que él terminó llevándole a una modelo, a John Profumo, y esto desató el famoso caso Profumo. Ward terminó tan afectado por todo esto que se suicidó. Y su suicidio provocó, bueno, ese es puro chisme que quiero traer acá, pero bueno, lo que quiero decir es que su suicidio provocó 200 muertes en exceso. Entonces, a partir de eso, una primera reflexión es el efecto de contagio de la comunicación. Y me he preguntado a raíz de esto, ¿cuál fue el efecto y el papel que jugaron los médicos forenses en todo esto? Que relataron estas historias de suicidio con tal nivel de detalle que indujeron a los periodistas a relatarlas de la misma manera y llevar a la comunidad a caer en un efecto de contagio y en una ola de suicidios. Esa es la primera reflexión que quiero traer a partir de los personajes, y vamos a seguir hablando de estos personajes y contando chismes. Bueno, entonces aquí aparece... A ver, otra vez, aquí ya es más reciente, vamos a ver ¿Quién se anima a contar? ¿Quién es? Basquetbolista. Bueno, ustedes saben que fue diagnosticado con VIH, no sé, pudo equivocarme la fecha, pero en mediados de los años 90, creo. Bueno, aquí nuevamente, aquí lo que vemos es un caso positivo de contagio nuevamente, y de contagio comunicacional, no de contagio de la infección. Pero bueno, que aquí tenemos una experiencia muy positiva sobre lo que puede hacer la pedagogía de la comunicación en salud. Cuando él aceptó su enfermedad, se desató una ola muy positiva de testeo de VIH y de uso de condón. Entonces aquí tenemos un ejemplo nuevamente parecido al anterior, pero con un cariz positivo. Claro, empezaron unas actividades de promoción y de protección a las personas. Es la de Sí, autoprotección. Autoprotección. Sí, porque esa es una comunicación muy efectiva. Sí. Por una figura pública. Sí. Bueno, nuevamente aquí. ¿Quién es? ¿Alguien lo conoce? Bueno. Esto, aquí estoy hablando siempre, todo esto lo que decías, que yo digo, yo he procurado hacer una comunicación basada en la evidencia. O sea, que las estrategias de comunicación que he procurado implementar en los últimos años se ha basado en intentar recoger estos casos. Más adelante hablamos de chismecitos también, de cómo me fue con estos intentos, pero por ejemplo, el efecto Angelina Jolie fue documentado por la literatura científica y reveló que cuando ella se hizo la doble mastectomía y el diagnóstico del BCRA, usted me corrige, doctora, si se llama así, que ella tenía, disparó en un 40% este tipo de test. Aquí la literatura científica ya lo lleva, no es el caso de Magic Johnson, pero tampoco es tan grave como el caso del efecto verde, pero en este caso ya es como una figura pública puede inducir prácticas que no necesariamente son las más acertadas. Entonces aquí nos lleva a un caso de generación de desperdicios en el sistema de salud porque las mujeres se corrieron a hacerse un examen que no necesariamente les correspondía. Y bueno, aquí seguimos con la siguiente. Esta historia me gusta muchísimo porque este programa fue transmitido en vivo. Ella es Katy Couric, periodista cuyo esposo había fallecido de cáncer colorectal. Y casi que aquí fue un estudio en tiempo real, porque ella dijo que iba a hacerse en público la colonoscopia. Y la colonoscopia fue transmitida, obviamente con ciertas sutilezas, no lo mostraron todo, pero la colonoscopia fue transmitida por televisión y nuevamente disparó
la colonoscopia en Estados Unidos después de este caso, un caso de perfecta sensibilización frente a la enfermedad. Aquí tenemos una... A ver, una cantante famosa australiana. ¿Quién es? Bueno, aquí la experiencia, en cada caso traigo como un pedacito particular y una reflexión. O sea, ya tenemos la gran reflexión, el efecto de contagio de los famosos. Recuerden, yo el mensaje que les traigo acá es: ojo con lo que comunican los médicos, porque todo lo que salga se va a la prensa y se produce este efecto de contagio. Pero aquí en este caso lo que planteó la comunidad médica fue: ¿y por qué no desarrollamos estrategias anticipatorias? Ya sabemos que va a haber un efecto de contagio cuando anunciemos de contagio de la práctica, ¿no? Cuando anunciemos este caso de famosos, pero entonces, ¿por qué no nos anticipamos para que no se saturen los servicios hospitalarios de la práctica que se deriva después de en este caso, hubo un colapso de los servicios de la mastectomía tras el diagnóstico de cáncer de mama de Kelly, ¿no? Entonces, estrategia, anticipación, porque ya sabemos que cuando un famoso llegue a estas puertas, pues va a pasar un efecto de eso. Parece si no tenemos la debida prudencia. No sé si la doctora Marta Lucía quiere resignificar la importancia de las estrategias de promoción de la salud en las acciones de impacto en la salud pública, como para cerrar el tema. El asunto de los famosos forma parte de la comunicación. Digamos, en promoción de la salud hay diferentes estrategias. Ojo que voy a alejarme un poco para que no se me van a confundir de lo que les decía de nuestra estrategia institucional. Les expliqué externa, interna, externa, pero intrahospitalaria. No estoy hablando de eso cuando les voy a mencionar la palabra comunicación externa. Es decir, la comunicación externa, estudiada desde la ciencia, la comunicación en salud, es toda aquella que el medio produce, con todo lo que nos ha mostrado Carlos. Lo produce quiera uno o no quiera. Por eso es tan útil, Carlos nos lo dijo ahorita, que el servicio de salud, voy a decir la palabra, se aproveche de eso, es decir, lo utilice correctamente. Por eso es que se utilizaba, por ejemplo, recuerdan hace tiempo a Pablo Andrea Betancourt para promocionar la citología, o se han utilizado el PIB y otras figuras que en Colombia son reconocidas para que recomienden alguna práctica. Lo que pasa es que esos son mensajes pues, más planos, porque no son vivenciales, es decir, no son realmente como esto que ha sucedido acá. Pero esa comunicación externa puede ser muy bien utilizada, son una noticia real, y si se canalizan adecuadamente por los servicios de salud o por las autoridades de salud, pues benefician a la comunidad. De la misma manera, por eso hay medidas también de política pública como prohibir, ustedes saben que está prohibido describir en los suicidios el mecanismo de muerte. Ustedes saben que eso es prohibido en Colombia, pero eso se logró por todas estas circunstancias que en el mundo han pasado. Los mecanismos de muerte no pueden ser publicados. Entonces, esa comunicación externa es muy importante, es un aspecto muy importante de la vida, y para eso también se necesita estar monitoreando los medios, estar entendiendo qué se está diciendo, y como entidad de salud, en nuestro caso, ver en qué momento, nosotros también tenemos pacientes además muy importantes, en qué momento nosotros podemos producir una noticia intencional, llamémoslo así. Pero ese tipo de comunicación existe, quiera uno o no quiera, o sea, es natural, llamémoslo así, orgánico. De hecho, ya que aborda usted el tema de las prohibiciones, los medios son muy poco prohibitivos frente al derecho a expresarse, pero puntualmente hay manuales de estilos, como el Diario del País de Madrid, que prohíbe expresamente tanto las noticias sobre boxeo como las noticias sobre suicidio, justamente para evitar, por un lado, las formas de violencia y por otra, las formas de suicidio. Bueno, pero es muy importante reconocer que tenemos noticias o comunicaciones que son intencionales, que tienen un propósito positivo detrás de esto, y que en algún momento vamos a estar abocados a utilizar este tipo de recursos. Y también reconocer que desde la narrativa que Carlos nos trae, ¿cierto?, podemos mirar cómo las acciones anticipatorias tienen unos efectos que, dependiendo del momento en que se producen y de las circunstancias en donde se generan, pues van a tener reacciones tanto positivas como negativas para la comunidad. Y yo creo que ya vamos a cerrar el bloque de la comunidad con esta última
expresión que vemos aquí de... Este es el impacto que tuvo la publicación del libro autobiográfico de Michael J. Fox sobre su padecimiento de Parkinson temprano, una variante del Parkinson, se dio a muy temprana edad, y lo que se puso en evidencia, o sea, los estudios que acogieron, vieron qué pasó con los lectores del libro, y efectivamente aquí ya es un caso puramente, y vamos a empezar a trabajar una palabrita que va a acompañarnos hasta el final de la tarde, y espero que hasta el final de nuestras vidas, y es sobre la empatía, cómo el relato de J. Fox redundó en una comprensión de la enfermedad y en una sensibilización de los lectores de lo que era la experiencia de la enfermedad. Entonces dejamos sentadita la palabra, empatía. Yo creo que esta palabra nos abre este segundo segmento, que tiene que ver con la comunicación del talento humano hacia el individuo, hacia el paciente, hacia la familia. Y en este sentido, tú que has tenido la oportunidad de hacer tantas investigaciones, esas experiencias de aproximación íntima, en el relato, en la historia, pues creo que van a ser muy interesantes si hoy nos cuentas de tu experiencia. Y quisiera hacer una realidad, comenzar con una experiencia que sé que tú reconoces como algo muy importante, esta situación que ocurrió también de Bolívar con el tema de la vacuna del COVID. Sí, la pues aquí fuimos tema del Instituto Nacional de Salud que no puedes contar. Oiga, y ayúdenme usted con la reflexión, yo traigo una partecita de la reflexión. Bueno. Yo le cuento lo que pasó en Palacio y usted le propongo lo siguiente. Yo cuento lo que pasó en la Casa de Nariño y usted hace la reflexión, le propongo eso. Yo le cuento lo que pasó allá. Listo, entonces en la Casa de Nariño, ¿qué fue lo que pasó? Pues se produjo este caso de los desmayos masivos. Yo les cuento las anécdotas, ¿no? De los desmayos masivos, y llega la noticia a la Casa de Nariño. Nos llegó la noticia, yo les cuento, trabajaba en la Presidencia de la República, y nos llegó la noticia a la Casa de Nariño. John Jairo Campo, el secretario de Salud, que en paz descanse, hace un par de años, tristemente, John Jairo Campo llamó en ese momento al ministro Alejandro Gaviria. Digo esto con tranquilidad porque Alejandro Gaviria lo ha dicho en muchos escenarios y ya lo conversamos con una experiencia interesantísima de nuestra profesión, de nuestros respectivos oficios. Y él, Alejandro Gaviria, dice, no, le dice a John Jairo Campo, contestó el teléfono y dijo, John Jairo, es un caso de una histeria colectiva. Pero John Jairo pensó, o sea, era información privada, era información privada, John Jairo pensó que era la versión oficial del Ministerio de Salud y le transmitió eso al presidente Santos. El presidente Santos cometió muchas embarradas en esa época, una fue esa, la otra fue nadie muere con chikungunya, que también fue serio. Y el hecho es que el presidente Santos de repente sale a los micrófonos públicos y dice, este es un caso de histeria colectiva. Dejo ahí por ahora la anécdota, la invito a que usted cuente su versión de la historia y después si quiere cerramos sobre las reflexiones. Bueno, está, creo que está bien. Sí. Hay que recordar de qué estamos hablando. Estamos hablando de un país que tenía en ese momento 95% de cobertura de vacunación contra VIH en niñas de 9 a creo que 14 años, no recuerdo bien el rango, creo que era ese rango, o 16 años. En todo caso, ya teníamos 95% de cobertura. Pensemos eso porque, por lo que les voy a decir. Cuando se empiezan a notificar los ESAVIS en ese momento, que luego el nombre se le cambió, pero en ese momento se llamaban eventos supuestamente atribuidos, se llamaban atribuidos a la vacunación, mandamos un equipo de respuesta inmediata a identificar el caso y empiezan a identificarse niñas en el rango de edad que presentaban unas crisis que no tenían características de convulsiones tónico-clónicas ni de ausencia, era un espectro raro que no parecía un síndrome neurológico de ningún tipo, muy variopinto además. Y dentro de toda esa recogida empezaron a salir luego niñas a menos de 9 años, incluso niños. Cuando hicimos toda la reconstrucción, digamos, del brote,
es evidente que no presenta una fuente común. Los que no sean epidemiólogos, rápidamente les digo que hay dos tipos de transmisión macro que se puede ver, de fuente común, que van a la primera comunión y todos comen arroz con pollo, entonces luego presentan todo el síndrome gastrointestinal. Usted en tiempo y lugar puede ubicarlos alrededor del plato de arroz con pollo. Digamos, hay una fuente común que produce la sintomatología general y el tiempo lo demuestra. En cambio, aquí empieza a presentarse un fenómeno de tipo contagio, en el que hay un caso inicial, pero luego a los 7 días hay otro, a los 8 días hay otro, luego el otro, o sea, una figura de propagación, se llama así. Entonces, claramente, no es una fuente común, no coincide en tiempo y lugar con la fuente común, que sería, en este caso, la vacuna o lo que fuera. Sin embargo, el mismo rumor de la gente es la gente la que empieza a decir, es la vacuna que le pusieron a las niñas, es la vacuna, y empieza a generarse ese rumor, incluso el que no tenía la hija que estudiara el fenómeno también necesitaba, y esa niña que llevaba 20 días que nunca estaba involucrada, cuando ya el interés del pueblo era general, también empezó a presentar el síndrome. O sea que claramente no es una fuente común, eso claramente queda establecida, sino algo que se contagia por cualquiera de los mecanismos de contagio. Obviamente. Las personas no tenían ninguna alteración ni ninguna prueba clínica conocida. Pero adicionalmente, si usted quisiera hacerles la atribución, es decir, como unos casos y controles, pues tanto casos como controles estaban vacunados, porque la vacunación era del 95%. O sea que no había ninguna, o sea que realmente ese antecedente no hacía diferencia entre casos y no casos. Luego empieza a estudiarse el fenómeno, que ustedes lo conocen, que se llama psicosis de grupo o psicosis grupal, y empieza a cuadrar perfectamente, pero entonces se instalan cámaras, les estoy resumiendo un montón de tiempo, se instalan cámaras en el hospital, en la sala que se montó en Carmen de Bolívar, porque cada vez que cuando fue la doctora Fernanda, entonces se exacerbaban las crisis, cuando fue el expresidente Uribe se exacerbaban las crisis, cada vez que hubo una personalidad se exacerbaban las crisis, pero cuando no había personalidades caían los ataques. Y las cámaras que se instalan en esa sala, que podíamos ver en esa sala que estaban instaladas, veíamos hablando, las niñas y conversando, menos cuando llegaban los médicos, donde todo el mundo del piso hacía pues, las crisis, en presencia del personal de salud. Entonces, en el caso, el seguimiento se hizo en un estudio muy juicioso con psicólogos y psiquiatras que acompañaron el estudio con la Universidad Javeriana, y digamos, esto lo manejaba, lo conoció, lo entendió el ministro Gaviria, y hizo el comentario, pero no era pues, público. Complementando lo que usted dice, doctora, eso fue un ejercicio muy lindo entre la Oficina de Comunicaciones y la de vacunas y la de epidemiología, porque hicimos los cruces de eventos sociales de alta relevancia en Carmen de Bolívar y cruzamos por ocupación en los dos hospitalitos que tiene Carmen de Bolívar. Un hallazgo interesantísimo fue que no había casos durante las fiestas del Carmen. Ah, sí, cuando las fiestas del Carmen y todo cero. Ahí no había. Cuando ya un colegio, casos, cuando las visitas, ¿te acuerdas? Cada visita yo les decía, por favor no vayan, no vayan, casos. Exactamente. Pero ¿cuál fue la reflexión que nos quedó ahí, doctora? Alejandro Gabriel nos expresó muy lindo, dos casos él menciona en su libro Hoy es siempre todavía, y como un reconocimiento del error que ha parecido siempre muy linda esa aceptación. Hay dos casos que le duelen particularmente. El caso de Camila Guavara, en el que no se arrepiente de la decisión tomada, pero sí de la comunicación emitida, porque era una comunicación centrada en el derecho colectivo filosófico, grandilocuente. El derecho de todos, los derechos no pueden ser una excepción para el derecho. Ese discurso es muy lindo para un público ilustrado. Él, con el paso de los años, en ese libro reconoce que le faltó una palabrita, ustedes ya saben cuál es. Y lo mismo pasó cuando él pronunció la frase histeria colectiva. Porque tampoco psicogenia colectiva, que era más preciso, psicogenia colectiva no le había funcionado tampoco. Pero también dijo, fue un error haber salido con un concepto comunicación técnico. Sí era, pero esa comunicación, que yo hablé con las madres, ¿no? Las niñas, yo les expliqué, que a mí no me fue mal, me fue bien.
pero nunca utilicé esas palabras. Exacto, podía traducirse como una ofensa, como un descrédito del sentir de unos seres humanos. La palabra que él siempre reconoce que le ha hecho falta era empatía. Y a veces Empatía para comunicar. a veces eso raya, una palabra puede generar estima y a veces este tipo de situaciones se mueve por un camino que no esperas, ¿cierto? Pero además hay algo ahí muy importante, y es que no están solamente los intereses de quien da el mensaje, porque el interés de uno puede ser genuino, completamente legítimo, basado en la ciencia, pero el que lo recibe tiene sus propios intereses. Y por ejemplo, sobre ese tema de Carmen de Bolívar, hubo un estudio muy interesante, una nueva que falleció lamentablemente, esa tesista, una persona maravillosa, Gloria. Ella hizo un estudio, no lo hizo en Carmen de Bolívar, lo hizo en Bogotá, pero sirvió mucho porque ella previamente en su tesis doctoral en Brasil, ella había hecho en Bogotá, Colombia, todo un cualitativo sobre la apreciación de la vacuna de VPH. No había sucedido en Carmen de Bolívar. Y en eso claramente muestra cómo en cierto rango de edad y hombres consideraban, y el análisis colectivo es espectacular, consideraban que era como una licencia para las mujeres para salirse a divertir, para irse de parranda más o menos. Eso era el pensamiento, como porque de alguna manera la vacuna había sido explicada como era que liberaba sexualmente a las mujeres. Esa tesis sirvió muchísimo, estuvo muy bien hecho, y si ese había sido el discurso comunicacional de la introducción de la vacuna, que luego cuando se revisó se vio que sí, entonces fue el discurso de introducción de la vacuna el que despertó en una comunidad, lo que sea, previamente machista, con creencias, con lo que fuera, pero es el sustrato, ¿cierto? Es lo que existe. Y con un discurso inadecuado, que no está enfocado en una población específica, generó ese tipo de reacción. Bueno, entonces... Seguimos con nuestro test, con nuestra prueba. Vamos a entrar No. Este señor, ¿quién es, Carlos? Cuéntanos. ¿Quién es? ¿Quién puede ser? Sí, el papá de todos ustedes, bueno, y ustedes más que... yo me remonto a un dios griego que se llama Hermes. Efectivamente, esta es me parece que debe ser hecho con inteligencia artificial a partir de eso. Sí, está bien bonita la imagen. Bueno, ¿por qué traemos esto acá? Como tú lo decías al comienzo, a lo largo de la carrera me invitan mucho a estos escenarios y he tenido que documentarme sobre este ámbito o qué puedo extrapolar yo de la experiencia periodística a la experiencia del médico-paciente, y me indujo a mirar un poco la historia de la comunicación médico-paciente. Y pues como en tantas otras historias encontramos a Hipócrates ahí metido hablando de la comunicación médico-paciente. Aquí no voy a dar ningún consejo, ni siquiera les voy a decir que les aconsejo lo que decía él, pero él planteó el tema y me gustaban las palabras que usaba: comunicar con seriedad, con serenidad y alegría. Era comunicar con serenidad. Pensemos que pudo haber, que hizo serenidad y alegría, pero decía una cosa: oculten a los pacientes sus dolencias, porque cuando se enteren puede resultar más grave. Repito, yo no estoy recomendando, no les estoy diciendo a ustedes adopten eso, pero estoy diciendo que eso fue lo que dijo, porque fue una de las primeras personas que analizó eso. Y yo no sé, aquí yo les hago a ti la pregunta, si uno debe ocultar o no. Yo creo que uno no debe ocultar, sino es la forma en que tú debes decir y cómo lo debes decir. Tú no debes generar pánico en las personas, no debes generar miedo en las personas, pero sí es importante que las personas reciban la información correcta sobre la situación que está viviendo, además porque tienen el derecho de tomar decisiones informadas, muy importante. Sí. De hecho, hay un libro muy famoso que se llama Anticáncer, seguramente muchos de ustedes lo han leído, si no se lo recomiendo. Ese libro, el autor es un neuropsiquiatra, y el libro, él empieza, el relato es maravilloso,
Este libro es espectacular realmente y él cuenta que él está haciendo un ensayo clínico de algo y ese ensayo incluía hacerle tags a los voluntarios y un día que no llega el voluntario de turno, él es francés pero él está en una universidad en Estados Unidos haciendo este estudio y entonces él le dice a su colega, bueno, yo me meto al tag y hágame el tag a mí y se mete y le encuentran el astrocitoma gigantesco todo el cerebro. Entonces él va al oncólogo, pues, pide su cita y el oncólogo le dice, sí, claro, esto es muy grave, el estadio está, te voy a tratar con tantos ciclos de quimioterapia, vamos a hacer esto y esto y esto y esto, la probabilidad de vida es del 5%. Y él le pregunta, lo llama la atención y le dice, listo, ¿y yo qué hago? Y el oncólogo lo mira aterrado y le dice, pero yo soy el paciente, ¿qué tengo que hacer? O sea, listo, ya entendí, usted me va a hacer, pero ¿quién me toca? Nada. Y él cuenta que la cara de perplejidad del oncólogo es sorprendente, porque el oncólogo como que nunca se había tenido a pensar que yo, paciente, debería hacer algo. También soy copartícipe de mi curación. Bueno, el tipo se dedica a entender qué le toca hacer y a poner de su parte. Y como era un científico, revisa toda la evidencia, todo lo que hay, estudia la medicina ayurvédica, entiende cosas muy importantes, como era francés, entiende que cuando las vides no producen buen vino, no tratan las uvas, sino la tierra, que es el principio de la medicina ayurvédica. Entonces él cambia la dieta, cambia la vida, cambia el estrés y sobrevive 15 años. Entonces es impresionante porque ese pedacito no lo recibe. Mira, más anecdótico, cuando te envié la presentación para que la proyectaras, se me olvidó una fotito que me habría gustado poner, la de Arquimanteo de Salerno, pero esto lo aprendí fue leyendo una novela muy linda, se llama Palindo de México. Arquimanteo les decía, narraba el autor que Arquimanteo les decía a sus alumnos que cuando tuvieran un paciente enfermo, siempre lo contrario, exageraran el mal que tenía, exageraran la gravedad de la situación. ¿Por qué? Porque si se moría, pues bueno, estaba anunciado. Pero si lo salvaba, usted médico quedaba como negro. Repito, yo no estoy dando consejos acá, pero digo, son cosas que han dicho de la comunicación médico-paciente. Bueno, gracias. Yo creo que esta mujer reconocida en todas partes, pero tú nos vas a contar algo muy particular. Bueno, sí, Florence Nightingale, cuyo nombre, cuyo apellido traduce Ruiseñor, me parece lindo que traduzca Ruiseñor porque pues, tiene un efecto de comunicación muy lindo, la mamá de la enfermería moderna, la llaman así. Título que me parece un poco eurocentrista, me parece que, hombre, hemos tenido, bueno, en fin, ha habido miles de enfermeras y luego mujeres que podrían atribuirse título, pero bueno, ella se ganó un título mundial y a ella le debemos la celebración del Día de la Enfermería el 12 de mayo, si mal no estoy. Pero ella también abordó el tema de la comunicación médico-paciente, trabajador de la salud paciente. Recordemos, ella fue recordada como una heroína en la guerra de Crimea. La moneda de la pajita, porque iba a cualquier hora del día con su lamparito para atender el llamado de los enfermos. Y bueno, más allá del aporte de ella a la obtención de datos, que era algo que la obsesionaba, que era muy ilustrado, también ella empieza a abordar el tema de la comunicación empática y empieza a darse cuenta que en este caso ya hablamos al contrario de nuestros queridos héroes griegos, ella ya empieza a decir que hablar con transparencia desemboca en mejores resultados clínicos. Entonces aquí ya tenemos un caso de comunicación empática, primer elemento, y con transparencia. ¿Para qué? Para obtener mejores resultados. También abre un gran campo importante a todo lo que se consolidó posteriormente como la educación en salud. Quiero recordar que Carlos escribió hace poco, y fue en diciembre del año pasado, el libro El Punto de los Milagros. Y tuvimos el honor de escucharlo acá en su presentación del libro. Y una anécdota, cuando me lo
dices La ortografía. ortografía, no, sí, Autografía, sí. Eso me lo mencionaste a ella y me encantó el mensaje que me diste. Muchísimas gracias de heroína del recinto público. A nuestra heroína del mundo hispano, por eso digo que es Isabel Zendal, que es el equivalente de ella, y de hecho de una fecha de 1803. Tú eres heredera de Isabel Zendal. Exactamente, una discípula. Bueno, este señor, yo creo que ya nos vamos acercando a nuestro tiempo, Carl Rogers. Y nuevamente traigo libros, autores que probablemente sean de interés. Con él empezamos a hablar de la comunicación centrada en la persona. Desde una mirada de la psicología, pero abordó como tres temitas y nuevamente aparece la palabrita en la recomendación de él sobre la comunicación del médico y el paciente. Él menciona tres aspectos fundamentales. El primero, la empatía. La empatía. Pues no redundemos en definiciones que ya la conocemos, ponerse en el lugar de esa otra persona que puede estar sintiendo. Dos, la aceptación del ser humano. Y aquí esto me parece que como paciente y usuario del sistema, a veces creo que no nos sentimos plenamente aceptados como somos por una u otra razón, incluso por razones políticas. Yo te traigo un dato de medicina y política que les va a encantar. Pero bueno, ya voy para allá. La aceptación de la persona que tienes al frente, tal como es. Y luego, obrar de manera congruente entre esa empatía y esa aceptación. Entonces, aquí empezamos a tener ya un discurso más elaborado con Carl Rogers sobre la comunicación médico-paciente. Empatía, aceptación, congruencia. Yo creo que, doctora Marta, en este punto, hace 2 días atrás tuvimos la experiencia de escuchar a unos panelistas que tocaron a profundidad el tema. ¿Sí? Yo observaba su expresión de aceptación de muchas de estas afirmaciones que se estaban dando. Podríamos ser indiscretos y preguntarles cuál fue el mensaje más importante que en ese punto usted resaltaría en el tema de la comunicación efectiva y asertiva para el mensaje de todos nosotros. Hay muchos, pero hay una cosa que acompaña a la empatía o que hace genuina la empatía y hace que la empatía llegue en realidad a la persona que tenemos enfrente es la simpleza, es decir, la claridad dada en la simpleza. Como nosotros los médicos tenemos otro lenguaje, lo aprendemos. Por ahí hay un estudio que aprendemos más de 7.500 nuevos términos cuando estudiamos la carrera. Y es como esas que escribían taquigrafía, o sea, escriben otra cosa, que nadie lee, solo ellas. Pues nosotros también. Entonces, también hay un estudio muy interesante, un artículo bienísimo, que no me acuerdo ya ni quién es, que dice que los médicos sienten la validación de su propio conocimiento cuando hablan en un lenguaje técnico. Por eso salen en televisión y dice una cosa rarísima, nadie entiende, pero él siente que fue un médico y se vio que era científico, en el periodista, en el noticiero. Pues eso realmente no sirve para nada. Entonces, cosas que dijeron que me parecieron muy acertadas, que además están bien establecidas cuando estudio comunicación en salud, es mejor un mensaje que dos, es decir, hable lo menos que pueda, sea simple, no le dé datos inconclusos o que sean confusos, que usted todavía le falta estudiar, y de manera sencilla cuéntele cómo van las cosas, qué es lo que usted espera, y sobre todo piense que esa persona está sintiendo, y nos lo dijeron aquí, sintiendo miedo, angustia, incertidumbre, lo que sea. Dejen espacio a la persona para que sea persona y pueda reaccionar. Y con eso, aunque usted no le diga todo, aunque usted no le comunique toda la ciencia que usted sabe, obtiene un paciente que está dispuesto a decir, como decía el doctor de Anticáncer, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que necesita del paciente? Muchísimas gracias, doctor. Entonces, Carlos, aquí tenemos... Ya llegamos a nuestro, ya todos los aquí presentes estamos vivos cuando se publican estos libros ya que concretan eso aquí. Traigo a la colación dos autores
Stuart Levine y Deborah Roth, que se dedicaron al estudio de los años 90 de la comunicación médico-paciente y al revés. De aquí yo solo quiero traer dos elementos, porque tú me pediste que contara algunas cosas, algunas incidencias, y voy a hacerlo. Ya el tiempo pasó y tengo autorización de los involucrados para contarles. ¿Qué decían estos dos autores? Decían que hablaban mucho de la vulnerabilidad del paciente. El paciente ve al médico como una persona que la puede salvar, pero esa asimetría provoca un efecto de extrema vulnerabilidad en la persona enferma. Yo advertí esto y me pregunto cómo lo deben sentir ustedes en su práctica diaria. Alguna vez Sergio Jaramillo llamó al Ministerio de Salud a pedir que lleváramos literalmente a Timochenko al médico, porque Timochenko no tenía EPS. Se cerró el acuerdo de paz en el Teatro Colón y se les olvidó afiliarlo a la EPS. Entonces Timochenko tenía dolor de cabeza y no había cómo llevarlo. Entonces, no voy a decir porque el director de la clínica sí pidió que reserváramos la clínica y yo le recibo a Carlos, obviamente. Y me dijeron, pues, vaya usted. Y yo, pues feliz, soy periodista y dije, pues, obvio que voy, no me pierdo esta anécdota de la vida. Era muy chistoso porque la fecha era el día de los 15 años de Gestar Salud. Entonces yo estaba en un evento tomando vino a las 8 de la noche, me dan esa tarea y yo la razón que yo llamo a mi esposa y le digo, mi amor, voy a llegar tarde. ¿Por qué? Porque voy a llevar a Timochenko al médico. Era, te lo juro, totalmente, no hay una coma que le falte a este plan. Esa noche llegué a Timochenko al médico, literalmente. Y Timochenko seguramente creyó que yo era un médico. Y quiero, o sea, todavía me sorprende lo que viví en ese momento. Este hombre, primero lo meten al escáner, sale de ahí, y ver a este ser humano que uno creía de la mayor rudeza, verlo en un total estado de indefensión y aceptando todo lo que yo le decía, no porque yo le decía, oiga, me pareció que la señora, había un caso de una exguerrillera fallecida por tuberculosis en el país ese día y él había salido a decir que no la estaban cuidando. Y yo le hago reclamo a él, muy respetuoso, oiga, mira, lo que pasó allá fue, no recuerdo cuál fue la explicación, pero una explicación que yo llevaba del ministerio, que no había sido negligencia. Y ver a este señor en medio de su vulnerabilidad aceptándolo todo. O sea, en virtud de esa asimetría, él aceptaba mis argumentos. Este hombre rudo que había disparado fusiles en ese momento me veía como un ser superior. Entonces, yo creo que de esa superioridad pueden salir muchas reflexiones. No sé si de esa superioridad puede surgir, llamémoslo maltrato o falta de empatía, falta de capacidad de vernos como seres humanos, de esa aceptación. No sé, doctora, ¿cómo percibe usted esa simetría y sus implicaciones? Y oportunidades. También existe el estudio, también bien, muy bueno, en que muestra que tienen 30% mayor capacidad de convencimiento el médico que viste la bata blanca que una persona distinta al médico. Y entonces, por eso, si a los médicos se les diera instrucción en comunicación en salud, serían mucho más efectivos para el mensaje que lleva al autocuidado. Ojo, porque usted no puede cambiar la otra persona, usted solo puede dar el mensaje, o que así es el orden en comunicación en salud. Usted da el mensaje que le cambia la idea preconcebida que él tiene, y ese cambio de idea es el que cambia la conducta. Uno actúa como uno cree. O sea, yo no actúo como ella cree, yo actúo como yo creo. Para poder yo cambiar mi actuar, tengo que cambiar lo que yo creo. Y el mensaje que me viene de afuera, si tiene ese clic, ese poder, que yo dude de mi propia creencia y le dé cabida a la otra, en ese momento ocurre el famoso cambio de comportamiento. Si eso lo supiéramos, nos lo hubieran enseñado en la universidad, si todos tuviera ese elemento, si todos aquí tuviéramos claro eso, seríamos mucho más efectivos. Cada vez que el médico habla, el paciente desde esa vulnerabilidad escucha, pero no va a llegar el mensaje perfecto. Recuerden, es como un teléfono roto, ¿no? O sea, él ve la vida a través de las gafitas que tiene, de sus propios preconceptos.
yo quisiera sumarle al mencionar a la doctora Marta también que hay un elemento que es la confianza, ¿sí? La confianza que tiene el paciente precisamente en este médico que tiene un mundo de conocimientos, de experiencia al que yo acudo porque me siento vulnerable en mi estado de salud. Creo que tú querías hablar algo esa sobre historia, sí, tiene que ver con el libro, y lo pongo como reflexión. Cuando intenté estudiar las raíces históricas de los movimientos antivacunas en Colombia, por suerte son movimientos débiles, el primer antecedente que encuentro explícitamente antivacuna en Colombia surge de una expedición que hizo un sacerdote que se llamaba José Antonio García. José Antonio García en 1806 salió de Tumba a todas estas reducciones, o sea, esas poblaciones indígenas que agrupaban en caseríos para tener mayor control y poder evangelizarlos con mayor facilidad. Y en ese entonces se llaman ahí al lado del río Vita, donde el río Pauto desemboca en el río Meta, que eran, se llamaban, yo me sé más los nombres de esas ciudades por su nombre antiguo, por su nombre actual, Guacasías, Santa Rosalía de Cabapuni. Y ahí él llega a estas poblaciones, llega a este curita, y le informan que los indígenas se habían ocultado en la selva cuando se enteraron de la llegada de este hombre blanco. Te dejo ese dato ahí. El director de la expedición de la vacuna, por su parte, para esas mismas fechas, llega al Perú y le pasa exactamente lo mismo en la población de Chocó. Las madres esconden a sus hijos porque les contaron un mito de que estos hombres iban a llevar a los niños a un verano viaje. Y en esas mismas fechas, pero en México, el Francisco Javier Vázquez, el director de la expedición de la vacuna, vacunó a una mujer indígena, recordaba esta, y la mujer salió corriendo a donde su propio médico indígena, a darle el antídoto del veneno, o sea, de la vacuna que le acaban de dar. Entonces, que las primeras manifestaciones antivacunas se hubieran producido en poblaciones indígenas, lo que me llevó a pensar es que no era un problema de información, porque si algo hizo muy bien la expedición de la vacuna fue poner a los sacerdotes de cada pueblito a hablar bien de la vacuna. La comunidad católica aceptó la vacuna literalmente con los brazos abiertos, o sea, pusieron sus brazos para ser vacunados porque desde el púlpito se les motivaba. Pero la pregunta es ¿por qué la población indígena se resistió? Pues llegó por un antecedente de desconfianza. Entonces, esta es la gran reflexión que me quedó de ese episodio y que lo traigo a este escenario porque que aplica para todas las cosas de la vida. ¿Cuántas veces creemos que con la evidencia va a ser suficiente? Si podemos tener toda la evidencia del mundo, pero si no generamos confianza en el ser humano, probablemente nuestro efecto terapéutico va a ser ínfimo. Se me ocurre pensar eso a modo de hipótesis. Yo creo que la doctora Marta de pronto en esto también tiene una anécdota que nos puede ilustrar. Precisamente cuando se sacó la vacuna para COVID-19, uno de los grandes temores que se tenía era cómo va a ser la aceptación de la vacuna en la población indígena, ¿cierto? Colombiana. Y en ese sentido se hicieron grandes ejercicios, entre los cuales tenemos que buscar personas que hablen su dialecto, que entiendan su cultura y otros elementos adicionales. Pero no sé si la doctora Marta tiene que contarnos algo al respecto, pueda ilustrar. No con la vacunación, que yo no tuve, digamos, relación directa con la vacunación de COVID, sino, digamos, todo lo previo, la respuesta, la contención, de manera que ustedes bien lo saben. Sé que se hicieron las estrategias para ese tipo de poblaciones, también se hicieron las consultas correspondientes en el plan decenal desde su propia cosmovisión. Sin embargo, ahorita que Carlos estaba hablando, me llevó a recordar al mismo punto, porque han pasado ¿cuántos años desde 220 años. Cuando empezó la epidemia de COVID, cuando ya pasamos de la fase de contención a propagación, o sea, cuando el 10% de las cadenas eran no identificables y menos contenibles, entonces declaramos el cambio de la fase. Y no hay ninguna estrategia de contención posible, porque recordemos que 2 años antes habíamos tenido
la reintroducción de sarampión. 53 importaciones de sarampión tuvo Colombia. Hicimos 53 cercos exitosísimos y Colombia no perdió el certificado de país de sarampión. A mí me tocó con el viceministro de ese momento ir a hacer la sustentación para no perder, y lo perdió Ecuador, Venezuela, Brasil, Estados Unidos. O sea, todo el mundo en nuestro alrededor iba perdiendo la certificación y nosotros no, por gracias a la contención que hizo Colombia. Pero en ese momento no había vacuna y lo importante era que no se propagara. Y me acuerdo mucho cuando empezamos a hablar con las autoridades, me acuerdo de Baupés, de Guainía, y me dice uno de los gobernadores: no, doctora, ellos piden que le den un kit de internación, ellos se pierden. Entonces yo dije: ¿pero cuál es el kit de internación? Entonces, un sartal de anzuelos, 200 metros de nylon, una red, no sé cuántos cabos de vela y botas. Y ellos se metieron al monte 6 meses. Vea, se reprodujo. Y digamos de esos kits como, no sé, 5.000, 6.000. Buena historia. Bueno, yo creo que ya estamos. Pero por ahí no hay una foto que no tengo. Pero déjame un segundito. Voy a hacer una pequeña, como redondear un poco las ideas. Yo quiero recoger 4 ideas que he aprendido de estos autores, pero quiero poner 2 que he aprendido del periodismo. O 3. Voy a hablar de 3 del periodismo. 4 ideas que aprendí de ustedes: claridad y sencillez, empatía, transparencia y respeto. Eso aplica para el periodismo, porque digamos que aquí aplica. Pero yo le quiero traer 2 del periodismo que quiero someter a consideración. 3 del periodismo. Autenticidad. Yo me pregunto si tenemos que posar, o sea, si ustedes deben posar para una consulta, o qué tanto puede funcionar. ¿Qué funciona bien en la comunicación? ¿Qué funciona bien en la comunicación de la estrategia de comunicación? Hay personajes que no comunican nada, y aquí hablo con el debido respeto a los gerentes de laboratorios farmacéuticos. Todos tienen la corbata milimétricamente centrada, el pelo perfectamente combinado, se pueden caer una moto en el Sahara y se levantan así y quedan idénticos a como habían llegado. Un día a un ministro que yo asesoraba, de hecho siempre recomendé a Fernando Ruiz, y decía a usted, y a mí me regañaba mucho cuando Leandro Gaviria salió con el gorrito. Cuando las medias. Cuando el gorrito, no, la historia de las medias, ¿la contamos? Las medias. Yo le decía a Gaviria, oiga, déjeme hacerle una señal. Cuando usted esté o despeinado o con las medias abajo, déjeme hacerle una señal desde abajo, pues ¿para qué? Porque él se sentaba desmachanado en los auditorios. Y me dicen: ¿sabe qué, Carlos? A mí no me importa. Solamente dígame 2 cosas: cuando tenga la cremallera abajo o un moco. Y yo dije ese día, claro, uno aprende del libreto de la comunicación. Dice: centrarse en la corbata, ponerse el pelo engominado. Y yo dije: este man me acaba de dar una lección de autenticidad. Eso es lo que enamora de este huevón. Eso es lo que, perdón estas palabras, eso es lo que gusta. Y me acuerdo desde ese día, cada vez que llegaba un periodista a tomarle fotos y él tenía o despeinado o la corbata así, yo no hacía mayor esfuerzo. Y eso me llamaban mis amigas que trabajan en imagen: Carlos, ¿cómo se te ocurrió? O Rodrigo Porro, ¿cómo permitiste que saliera con ese color? Pero Robert salió bien librado. Era un ministro supremamente auténtico. Entonces, traigo ese ejemplo como para que lo sometamos. Si en ese diálogo médico-paciente la autenticidad puede ser un generador de confianza. El segundo tema: recuerden que llevamos más tiempo contando historias alrededor de la hoguera que haciendo PowerPoints. Contar historias como recurso, o sea, la enfermedad como villana, el héroe como el médico, como héroe en un sentido empático. El relato como herramienta pedagógica. Me parece que ahí puede haber herramientas que lo usamos mucho en el periodismo. Y un tercer tema que aplica para la vida. Hay encuestas que dicen: ¿qué es lo que más le molesta? ¿Qué es lo que más le molesta en el sistema de salud? Por allá vino, no recuerdo, pero decía que no me miren a los ojos. Y yo, mirar a los ojos no solo tiene un elemento de respeto, tiene un elemento que es lo que llaman en las funciones del lenguaje, Thomas Jacobson le llama la función táctica. Mirar a los ojos es la mejor manera no verbal de saber si a uno lo están entendiendo.
El ojo transmite la incomprensión. Cierto, cierto. De hecho, miren, el doctor Vizquerra, ¿se acuerdan cuando estaba dando la charla que yo me tuve que ir a esa junta? Que él preguntaba que era cuál era el primer signo de temprano de empatía. Y que sé que la respuesta me dijo que escuchar seguramente lo es. Pero si uno se acuerda en la evolución de los bebés, pues claro, primero escuchan, obviamente. Y eso es por eso es más temprano. Pero saben que el bebé está entendiendo cuando el bebé fija la mirada y después saben que está siendo empático cuando sonríe. Los bebés tienen clarita la clase. Primero miran, cuando ya sonríen ante la conversación o la cara o el gesto, ahí hace conexión con ese bebé. O también cuando llora, es otro tipo de conexión, pero mira que eso es bien temprano en la humanidad, en el desarrollo de los humanos. La corroboración de que nos están entendiendo gracias a que tenemos este órgano y podemos ver si nos están entendiendo sin preguntar si nos están entendiendo. El 80% de los errores médicos tienen que ver con la comunicación, por malas interpretaciones, porque creemos que entendieron, porque el médico cree que entendieron, o simplemente por malinterpretación, o simplemente porque tiene dudas y se va con las dudas y no se absuelven las dudas. Eso es un dato relevante para tener en cuenta. Yo te rapé eso. Yo quería decirte, es que la mirada te permite integrar al otro, ¿sí? a reconocer. Y eso, por eso es sumamente importante. Y ahora aquí tenemos la nueva era de la comunicación médico-paciente. Y aquí vamos a hacer un ejercicio. Me tomé el atrevimiento de imprimir algo que me llegó a mí y lo voy a leer. ¿Estás de acuerdo? Sí. No me lo tienes por estar. Doctora, siempre tengo que querer. En MEDI también hay espacio para la poesía. Claro. En MEDI hay espacio para la poesía. Era ayer, pero bueno, Voy a leer estas palabras que me gustaron mucho. Puente de vida. Soy un río que fluye inquebrantable. Cruzo por valles donde la sombra y la luz se entrelazan. Remolinos de hojas con florecitas de colores me acompañan, recordándome la belleza que se esconde en cada punto. Cascadas se despliegan, libertad de la esencia, pureza y renovación me acontecen. Y cuando la sed de la enfermedad me alcanza, necesito un puente de vida que me conecte, sentirme escuchado y bien atendido, sin temores, sin dudas, sin pausas. Y en la confianza de los saberes, con gratitud y magia, recuperar mi causa, recuperar mi esencia, la historia en cada gota, la memoria en cada hora, serpenteando el reflejo de la luna. Y en la mañana, elevarme en remolinos de sol, jubilosa, eterna en la luz. Felicitaciones. Este poema está inspirado en lo vivido durante esta semana de celebración. Gracias por motivarme a escribirlo, como está septiembre 19 del 2024. Jacqueline Acosta, ponle aquí el de la voz para que esté más poética. Y ese apellido de poeta. Bueno, ahora soy yo que pregunta. ¿Qué te motivó a escribirlo? Y explícanos un poco el sentido de esas metáforas tan ricas que encontraste. Bueno, gracias. Bueno, gracias, Carlos, primero me sorprendió. Además lo lees bellísimo. Bueno, ¿qué me motivó? La doctora Marta Lucía, cuando estábamos acá ayer en el show de talentos, ganó el segundo lugar, lo ganó un joven que hizo un forma espectacular y yo vibré y me dice Marta Lucía, ¿y tú por qué no participaste? Y yo, puedo participar porque yo soy parte de la organización, del jurado, pero hubiera participado para que conozcan tu talento. Entonces le dije, pero si me dice, prepare un poema para la Semana de Seguridad del Paciente, yo esta noche voy y lo escribo, mañana se lo mandé anoche a la doctora Marta. Entonces esa es la historia de la poesía. La metáfora
es la vida y está representada en el agua que se mueve por distintos caminos, se encuentra con todas las diferentes gamas de vida, entre el sol, entre la luz y la sombra. En algún momento pierde su equilibrio y enferma, ¿sí? Así como nosotros enfermamos. Y para poder recuperarse necesita un puente. Y ese puente es un puente de vida, no es un puente frío, no es un puente aislado, es un puente de vida que la vuelve a conectar, que le vuelve a dar la confianza, que le recupera en su esencia y comienza nuevamente a ser feliz y a disfrutar su naturaleza. Y solamente en el equilibrio de la vida en el que estamos es lo único que nos permite salir adelante. Y si eso lo trasladamos a nuestra semana de seguridad del paciente, lo que quería manifestar ahí es eso. Nosotros somos ese puente de vida de todas las personas que llegan. Entonces nos tenemos que comportar con esa gratitud, con esa confianza, con esa aceptación, con esa empatía, con esa conexión, pero sobre todo con el sentir, ¿sí? Y lo que Marta Lucía dice, expresarlo de una manera sencilla, amorosa, ¿sí? Que le genere a la persona seguridad. Mira, una anécdota. Hace un par de meses yo llamé al doctor Torres y le dije: estoy encontrando una señora que está acá, que no sabe, que la mandaron a un segundo piso, etcétera. ¿Ya te acuerdas? ¿Sí? Y está muy estresada porque le están mandando por un lado, ella no entiende, y yo me metí ahí en la mitad del lugar y tenía unas dificultades con una persona que estaba orientándola. Yo la llevé la manito con el teléfono, la conectamos, ¿cierto? Y la señora cada vez que viene sube a verme y a darme un abrazo. Y hoy fue, ¿sí? Entonces me pareció tan bello. Le digo yo, me dice: yo no puedo venir aquí sin verla. Siempre me contó su historia, me contó lo que le dijo al médico y ella tomó una decisión frente a lo que yo le decía: eso es lo importante, ya tú sabes qué pasa, qué tienes, ya tú valoraste tu bienestar y tu beneficio y ya tú tomaste una decisión. Entonces, es una historia de vida y eso es lo que dice. Y en la confianza de los saberes, con gratitud y magia, recuperar mi cauce, recuperar mi esencia. Qué bien, muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Bueno, espero que haya servido de algo aquí, compartir experiencias, tal vez ya saquemos algo, no quiero traer ninguna verdad revelada, pero probablemente de estas anécdotas surge algo que nos sirva a todos. Yo creo que es una motivación, una inspiración, supongo yo que nos deja pensando a todos, así lo espero, para mí sí, sería muy bueno, como Carlos dijo desde el principio y me lo dijo a mí cuando llegué, que fuera un conversatorio, que también ustedes conversaran, estoy seguro que tienen mil anécdotas, pero hablar sobre eso, acá se cuenta que tenemos una fogata aquí, y estamos hablando aquí en la fogata precisamente de esos asuntos. Entonces, no tenemos tiempo, a veces estamos súper ocupados, cuáles son las cifras del umbral, estamos hablando de esto, de la ferritina, si podemos, bueno, importantísimo también, pero esto es igual de importante, tenemos que recuperar esa línea. Entonces, hay muchos muy importantes, doctor Moro, usted imagina todo lo que le toca. Entonces, bienvenidos, el que quiera también comentar, opinar, contar, pero esto de la comunicación en salud, la verdadera, es en realidad un arte. Claro que sí. Bueno, toda la experiencia que hemos tenido nosotros en urgencias, yo creo que lo que he aprendido es a comunicarme con mi familia. Creo que cada día aprendo algo de los pacientes y cuando yo llego a la casa yo relato qué es lo que me motiva a mí para continuar en esta lucha, que es bastante difícil. Y llevo una de las experiencias. Hoy hablo y les cuento lo que me sucedió con un paciente X, con un niño, con una materna, con los mismos médicos. Y ellos se sientan alrededor cuando yo llego
y empiezan a escuchar y a preguntar, y eso los motiva. Creo que dentro de esa comunicación con ellos me da bastantes tips o digamos algunas cuestionan algunas de las palabras que yo les digo. ¿Y por qué no le dijo eso? ¿Y por qué no lo llevó? ¿Por qué no lo recibió? Y también eso sirvió para que ellos tomaran decisiones y no fueran médicos. Yo algo que sí, porque ellos me dicen, no, pero es que ustedes todos los cuentos que me echan cada día, yo creo que es muy difícil eso que ustedes hacen. Y no quiero dedicarle eso si no tengo pasión, y para eso hay que tener pasión. Ahora, lo que dice Jacqueline también es cierto. Hay que ser, un término que yo utilizo con mis médicos es, uno tiene que ser sintiente, o sea, sentir al paciente. La escucha es muy importante, sí, fijar la mirada en el paciente, pero yo creo que la experiencia, y no es la edad, es la experiencia que uno tiene y que agarra al escuchar a cada paciente, ¿qué le enseña a uno ese paciente? Ese paciente le dice a uno, tengo este dolor o tengo esta necesidad. Y no simplemente es la enfermedad lo que los trae, sino que alguien los escuche, que alguien les ayude con esa necesidad que trae simplemente a servirle, como es nuestra vocación. Experiencia hay muchas. Recordaba yo una vez que iba yo por la calle y alguien se cayó y yo iba a decidir, me acerqué, yo soy médico, y llegó una señorita que era enfermera pero con el uniforme y le hicimos caso a la señorita y iba a decidir. Claro, uno ayuda a atender al paciente, pero le hace más caso al que tiene uniforme. Y creo que la bata blanca es muy importante y por eso hay que saberla llevar. Es un símbolo de nosotros. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, voluntariamente, ¿no? No, mentira, la comunicación definitivamente para nosotros, lo dijo Santiago, y lo dicen casi todos los que tenemos una vocación de servicio, la empatía que desarrollamos en el primer instante con el contacto del paciente, de la familia, lo lleva uno a tantos buenos recuerdos y a tantos gratos recuerdos que es incalculable cuando usted recuerda, ¿cierto? Cuántos premios, cuántos regalos, cuántas gracias ha recibido en toda su vida, que eso es bendiciones, dice alguien por aquí atrás, y es cierto, que eso es lo más gratificante que usted todas las noches puede llegar a su casa a recordar, en mi caso, de decir gracias, lo digo ya aquí, y qué bonito haber sembrado esa semilla de ayuda en alguien como el doctor Torres, que es muy joven, de ir a acompañar a la paciente, llevarlo y traerlo, y definitivamente aquí no tocamos el lenguaje no hablado, y ese lenguaje de enseñar lo que a uno lo apasiona, que es el servicio, llevar a los pacientes, estar pendiente en un corredor que está perdido, y todo eso es de verdad de las satisfacciones que uno se puede llevar de esta carrera. También decía usted, la empatía, la claridad, la forma de hablar, de dirigirse, eso de verdad no tendrá nunca, ese salario emocional no tendrá comparación con el económico. De verdad, muchas gracias por estas reflexiones.